Primero, agradecer a Biofest por la invitación a mi comentario en relación con el documental Río Negro. Agradecer también a la directora Nancy, al productor, el doctor Américo de la Cruz, por su exitoso y su sobresaliente trabajo. Saludo al doctor Mario Cruz de la Autónoma Hidalgo, también a la compañera Angélica Arellano y a todos ustedes miembros de Biofest. Miren, creo que lo que hemos estado escuchando en esta tarde y lo que hemos visto en el video es una problemática muy compleja, como ya se ha destacado. No es el resultado de una serie de decisiones del pasado en las cuales nunca se pensó en un horizonte de planeación. Y esto radica desde la época de Porfirio Díaz, cuando se empezó a desaguar la Ciudad de México, que ya hubo trabajos y se construyó el Tajo de Nochistongo para empezar a desaguar el Valle de México, o lo que es la cuenca endorreica de la Ciudad de México. Sin embargo, creo que en los subsecuentes años, en el periodo postrevolucionario sobre todo, y en la conformación de la estructura agraria de este país, el reclamo por la tierra y obviamente el reclamo por el agua para hacerla producir, pues fue una idea que trascendió para poder de alguna forma utilizar estas aguas en lo que hoy conocemos y que hemos conocido como siempre el Valle del Mezquital. En su momento, cuando ustedes quieran, también podemos platicar el por qué se le llamó o se le ha llamado Valle del Mezquital. Hay todo un proceso de transformación ambiental en esa región, que originalmente no había mezquites, pero podemos platicar eso en otro momento. Sin embargo, el hecho es que por la necesidad de un crecimiento, y lo mencionaba ahí alguien en el video, una mentalidad progresista, pues más que mentalidad progresista también es pues una necesidad en el periodo postrevolucionario, pues de dar de comer a la gente y de alguna forma obtener un resultado de esa revolución. Entonces, una vez que se da esto, la normatividad que se ha dado de manera progresiva en cuestiones de regulación de los cauces y de los desechos industriales existe. Y como bien lo mencionaba alguno de los compañeros en Facebook Live, la LEGEPA, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, es sumamente detallista, sumamente pormenorizada, juiciosa, procedimental. Entonces, el asunto es que muchas de esas letras y papeles en blanco no se llevan a ejecución. Entonces, esa es una parte de la problemática, ¿eh? O sea, existe normatividad que muchas veces no se aplica. Muchas veces se vive la impunidad de esa área que no se de las mismas autoridades por no aplicar esa normatividad. Pero a su vez existe, ya lo vemos y lo hemos visto por más de muchos años, no es de ahorita, el problema de la contaminación está documentado desde los años 70, 60, cuando empezaron a llegar las aguas, no solamente por la presa Endó, sino también por el gran canal de desagüe por el lado del Estado de México, en donde también se empezó a regar y utilizar esta agua para regadío. Y ya en esa época se hablaba de problemas serios de metales pesados en el suelo, no solamente en el suelo, sino que inclusive estos metales pesados se traslocan
hacia las plantas como el alfalfa, el maíz, etcétera. Y a su vez, en el caso inclusive del alfalfa, se pasa a las vacas y las vacas a la vez a la leche. Y entonces en la leche pues viene a un nivel de contaminación. Esta situación es cada vez más crítica. En el documental lo estamos observando, lo estamos haciendo, la evidencia está en ese sentido. Y obviamente no es una situación que nosotros podamos resolver solos, sino necesitamos, como bien se ha dicho, dar a conocer más la problemática que ya sabemos mucho que existe y no es de ahorita, de muchos años, y que no hay resolución, no hay solución en este momento. Alguien comentaba en el video, bueno, se tiene que cambiar la trayectoria del desarrollo económico, social de la región. Posiblemente. El punto es que ¿hacia dónde? ¿Cómo? ¿Quiénes? ¿Bajo qué esquemas podemos decirle a estas gentes que se dedican a la agricultura más de 85,000 hectáreas y que no solamente lo han hecho en los últimos 5 años, sino 10 años? No, en mi caso de mi familia tenemos más de 60, 70 años de producción agrícola y estoy seguro que muchas otras familias en la región de alguna manera hemos subsistido, sobrevivido precisamente de la producción agrícola. Sin embargo, bueno, el problema es evidente, ¿no? De la contaminación de los suelos, la contaminación de las aguas. Y una de las alternativas se ha manejado y se ha dicho es precisamente el tratamiento de estas aguas. Existe la planta de Totonilco, quizás una de las plantas más grandes de tratamiento de aguas de América, de América o de Latinoamérica, y quizás una de los emblemas más importantes de tratamiento en el mundo. Sin embargo, no se ha hecho en realidad ese tratamiento. ¿Por qué? Por muchas razones. Una de ellas, estoy seguro, no tengo la evidencia, pero es la evidencia de que el día de mañana que se traten esas aguas, los cientos y miles de campesinos van a hacer el reclamo, decir, ok, me vas a dar aguas grises, ¿verdad? Aguas tratadas, sin embargo, mi producción agrícola se va a afectar. ¿Cómo vamos a subsanar ese asunto? ¿O qué van a hacer estos campesinos una vez que se trate esa agua y la producción y la productividad no les dé los rendimientos y no puedan tener sus ingresos a lo cual han estado habituados? Y déjenme decirles, no son campesinos de grandes extensiones. La gran parte de la región es minifundista. Son ejidatarios, son pequeños propietarios de 4, 5 hectáreas, 8 hectáreas, que realmente es mucha agricultura de subsistencia. Y generalmente es alfalfa y es maíz porque son cultivos muy benévolos, no requieren mucho trabajo en cierta forma y mucha gente está viendo esto, ¿no? Me ha sorprendido en el video el hecho de que hay muchas hortalizas y esa es una de las cosas que en el pasado, al menos nosotros en muchas regiones, yo no veía tantas hortalizas y últimamente he estado viendo recientemente en las visitas que hago a mi tierra que hay más hortalizas y creo que eso no es lo conveniente. De hecho, yo hice observaciones a algunos productores en la región, sobre todo en la producción de cilantro, porque a través del rastreo del agua, y esto se hace a través de isótopos del agua, isótopos de hidrógeno, de oxígeno, podemos saber el origen de dónde viene esa parte, esa gota de agua que trae el cilantro, y podemos saber de dónde viene eso y podemos rastrear a través de estos isótopos el material, no solamente el caso del agua, sino inclusive los contaminantes que pueda llevar el cilantro en su caso.
es relevante tener estas dos caras que ustedes muestran, las múltiples caras que ustedes muestran, el hecho de la parte de la salud pública, el hecho precisamente de la contaminación de muchas de las hortalizas, pero también el hecho de que el cauce del río ha sido modificado, cambiado, de alguna manera alterado su dinámica propia natural con la remoción de los árboles, con la destrucción de los bancales o las áreas riparias que requiere para el control de la velocidad del agua, para el control precisamente de los cauces y en todo caso pues propiciar una mejor trayectoria e inclusive para el hábitat de muchos organismos que habiendo una fuente de agua pues están ahí, desde los aves, anfibios, invertebrados, inclusive vertebrados, que están ahí de manera natural o que se han adaptado por ya los últimos 80, 70 años a esas condiciones. Entonces, creo que la información del video, el trabajo que se hace a través del video es esencial, es fundamental y creo que debiera darse a conocer más ampliamente. No es fácil hacerlos voltear a los gobernantes y a las gentes para a los políticos para hacer alguna ordenanza pública, alguna gestión pública que pudiera de alguna manera revertir lo que ya tenemos. Creo que es necesario estudiar, necesitamos un equipo multidisciplinario para poder hacer un trabajo, un estudio sobre cómo restaurar y hasta dónde queremos restaurar lo que ya tenemos. No es sencillo, no es de la noche a la mañana, pero creo que se puede lograr y se tendría que hacer. Hay muchas aristas en el sentido de que es un complejo no solamente de la parte de la salud pública, no solamente de la parte de la producción agrícola, que es innegable. Andamos compitiendo en la producción de maíz con los estados de Jalisco y Sinaloa, que andan en 16, 15 toneladas por hectárea. Nosotros ya andamos en los 13, 14 toneladas por hectárea, nada más por el uso del agua negra. Entonces, eso es otra cara de la moneda que hay que considerar y sopesar en ese sentido. Entonces, permítame, ahorita, aquí anda por aquí la nieta, por eso también. Entonces, es complejo, y yo creo que necesitamos ese equipo multidisciplinario, gestores políticos, gestionadores ambientales, doctores, médicos, biólogos, forestales, geólogos, hidrólogos, que de alguna manera pudiéramos hacer un trabajo multidisciplinario e irlo abordando de fases por fases, porque no es sencillo. Dado que el gobernador o el que tiene la gobernanza va a tener que tener alternativas de solución y alternativas de cómo resolver esto, cómo restaurarlo. Y obviamente un horizonte de planeación y obviamente presupuesto, porque pues ahora hay que restaurar lo que ya se hizo mal. Y sobre eso crecer y establecer precisamente ese nuevo ordenamiento del futuro para el Valle del Mezquital, en el sentido de saber, obviamente necesitamos tomar en cuenta a todas las gentes, a los mismos comerciantes, a los habitantes, a los productores, a la arista de la salud pública y converger todos e intentar empezar a buscar soluciones y alternativas para la restauración. Y no solo en beneficio de la parte de nuestra cuenca alta, sino también en beneficio
hacia la parte más baja de la cuenca, que tiene que ver precisamente con el río Moctezuma y el río Pánuco, y obviamente el desagüe en el Golfo de México. Si nosotros desaguamos en el Golfo de México aguas más limpias, aguas más tratadas, seguramente estaremos beneficiando no solamente en su trayecto, sino inclusive a la fauna, al zooplancton, al fitoplancton que está en el Golfo de México, y que seguramente será un beneficio en ese sentido. Eso es muy relevante visualizarlo, ¿verdad? Tener en el mapa todos los elementos, todos los componentes, las partes de este rompecabezas, y tratar de encontrar las alternativas de solución. Hay otro trabajo importante, le comentaba yo ahorita a Fernando, sobre el trabajo de la doctora Sive, Cristina Sive, que está en el Instituto de Geología de la UNAM. Ese trabajo es importante que todos lo conozcamos. Hay un pequeño video que más tarde quizás se ponga disponible. Y esa es otra faceta de la situación que estamos viendo, con mucho más información técnica científica, más específicamente sobre la parte agrícola y la parte de producción de alimentos en la región. Así como ese elemento, a lo mejor existen otros que no conocemos y que requerimos converger para sentarnos en un terreno común y poder establecer una serie de alternativas y trabajar en ese sentido para hacerle ver al gobernador, a la autoridad en turno, a Conagua, a Semarnat, sobre cuáles son las alternativas que podemos nosotros gestionar. Y en ese sentido, pues orientar ordenanzas públicas o gestiones públicas, ¿verdad?, para llevar a cabo de manera permanente esas actividades. Y obviamente que se apeguen a la ley y que no exista la impunidad. Y definitivamente el comentario final es la educación es fundamental, y creo que coincido con el doctor Américo y con la licenciada Nancy sobre el aspecto de la educación, no solamente de nosotros como adultos, sino pues de las nuevas generaciones. Y estas nuevas generaciones, no solamente de jóvenes, sino también de niños, requieren de esta educación y de saber su entorno, cómo vivir de manera amigable en cuestión de mi entorno, de mi ambiente, de qué manera impacto mi acción cotidiana, mi vida diaria con mi ambiente, mi entorno, y de qué manera puedo yo, de alguna manera, que mi huella ambiental, pues minimizarla en mi trayectoria de vida en este planeta, ¿no? Y creo que esa es una labor que pues obviamente todos tendremos que hacer, pero sin duda el tema es más allá de nosotros, y que tiene que ver con gestiones públicas y ordenanzas públicas para la consecución de un mejor nivel educativo, más comprometido y más pensando en una sustentabilidad con mi entorno, y obviamente pensando en el futuro de las generaciones. Nuestros horizontes, como del punto de vista de los forestales, y manejando con vegetación y manejando con árboles, pues tenemos horizontes a veces de 250, 300 años, porque eso es la longevidad de nuestros árboles. Y en ese sentido, pues hay que ser pacientes con esas situaciones. Si ya se deterioró esto en alrededor de más de 85, 90 años, pues tendremos que ser pacientes en cómo recuperar o restaurar con lo que tenemos, y en todo caso encauzar lo que tenemos para beneficio de todos, y tener precisamente ese entorno mucho más amigable, que podamos no solamente convivir ahorita, sino en las futuras generaciones, ¿no? Creo que ahí dejaré yo mi comentario, y agradezco la invitación y la participación con ustedes, y estoy a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eladio, por su valiosa presentación y comentario. Procederemos con